Hola, regresamos nuevamente con Génesis Proyecto 1. Esta es la parte número 3. Estamos enseñando que es importantísimo conocer los principios, lo que es Génesis, la creación de Dios, para saber en dónde estamos parados, para entender las palabras de nuestro Señor Jesucristo y para que no seamos engañados. La Biblia dice que en los últimos tiempos vendrán muchos ungidos o Cristos y engañarán muchos, harán grandes señales y engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. ¿Qué clase de engaño será ese? Que aún a los escogidos. Y Dios nos ha encomendado enseñar su palabra tal y cual está, sin interpretarla. Estamos enseñando Génesis 1, cómo Dios creó todas las cosas, lo que está en los cielos, en la tierra, en el mar y todo lo que hay en ellos. Ok, estábamos en Génesis, dijimos que el día número 1, Dios hizo la luz para separar, vio que era buena. El número 2, en el medio de las aguas y separó, hizo una expansión. Dice en Isaías que los cielos son firmes como un espejo fundido, y reunió las aguas que estaban abajo y las juntó en un lugar, la llamó mares a esa reunión, y a lo seco, a lo que estaba seco, la tierra. Y estábamos en ese punto. Entonces, les recomiendo el libro de Job, capítulo 38. Ahí habla muchísimo. Él dice, por ejemplo, para que en el capítulo 38 dice, verso 14 dice, ella muda, hablando de la tierra, ella muda de aspecto como barro bajo el sello. O sea, la tierra dice muda de aspecto como barro bajo el sello. O sea, antiguamente se usaba lo que son los sellos de cera o de barro, ¿no? Imagínense un pedazo de barro o de cera y luego le ponían un sello, ¡pum! Y entonces eso quedaba totalmente aplastado. Viéndolo de arriba abajo, pues imagínense, esto era una cosa así, ¿no? O sea, una cosa así. ¿Dónde está eso? Job 38, versículo 14. Ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello y viene a estar como con vestidura. Unos vestidos aquí. Bueno, entonces, habla también en el versículo 16, ¿has entrado tú a las fuentes del mar? O sea, la Biblia dice, por ejemplo, cuando hubo el diluvio, que no fueron lluviecitas solamente lo que trajo el diluvio de Noé, por si acaso. La Biblia dice que se abrieron las ventanas de los cielos y que las fuentes del abismo se abrieron. Por ahí han descubierto que hay unas fallas de San Andrés, en los zócalos continentales, unas fallas. Esas son las fuentes cerradas, pero que dice que has entrado tú en las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo. Quiere decir que esas fuentes que hay debajo de la tierra están cerca del abismo. ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte o has visto las puertas de la sombra de la muerte? ¿Has considerado tú las anchuras de la tierra? Quiere decir que la tierra tiene un ancho. Tiene un ancho. Se puede medir. Entonces, declara si sabes todo eso. Versículo 22, me gusta mucho esto. Esto lo vamos a enseñar después, hablando de la Antártica. Dice, ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros de granizo que tengo reservados para el tiempo de la angustia? O sea, para el tiempo de la gran tribulación. En Apocalipsis capítulo 16, versículo 21, por si acaso, dice que vino un gran granizo y que ese granizo pesaba 1 talento. 1 talento es más o menos, imagínense, una bolsa de cemento. Dice que el granizo que tiene reservado Dios para el día del juicio es de ese tamaño. ¿Y dónde está eso? Bueno, está actualmente allí donde dice Dios. Dice, ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo? Es como que los hombres no llegan ahí, porque Dios dice que Él se regocija en la parte habitable de la tierra. La parte que no es habitable es como que un poco difícil de verlo. Y después vamos a estar explicando la operación High Jump que hizo el almirante Richard Byrd de la Armada de Estados Unidos con una operación High Jump
que prácticamente fue una operación militar, con 7 buques de guerra, 4.700 soldados, se fueron a buscar los secretos. Y ya hablaremos después en esa otra oportunidad. Pero estamos concentrados en Génesis 1 y estamos viendo que los cielos son firmes como un espejo fundido según Isaías. Ahora, ¿qué pasó después? Eso fue el día segundo. El día tercero, que no me quiero concentrar mucho, es que el día tercero dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. ¿Sobre dónde iba a estar eso? Las hierbas y los frutos y los árboles, aquí, sobre la tierra, aquí. Pero todavía no había creado el sol, la luna y las... O sea, el sol y la luna dice que sirven para alumbrar, pero también va a servir para las estaciones, ¿no es cierto? Para el verano, otoño, invierno, las lluvias y todo eso. Todavía no había creado Dios al sol y a la luna. Y entonces, ¿cómo es eso? Bueno, después lo pueden leer en el capítulo número 2, dice, versículo 4, estos son los orígenes de los cielos y la tierra, cuando fueron creados el día que Dios hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese, porque dice Dios todavía no había hecho llover. ¿Por qué no había hecho llover Dios? Porque todavía no estaba el sol, la luna y las estrellas, que son el ejército de los cielos que Dios puso para que con las leyes, dice la Biblia que las estrellas tienen leyes. Jeremías capítulo 31, versículo 35. Él dice que Dios puso el sol para que alumbre en el día y las leyes de la luna y de las estrellas para que alumbren en la noche. Hay leyes, hay ángeles asignados para que las estrellas estén donde estén y hagan lo que tengan que hacer, traigan vientos. Los ángeles están encargados de los vientos, de las estaciones y de todo eso. En el reino de los cielos están bien ocupados. Ahora, eso fue el día número 3, las hierbas. El día número 4, esta es la parte que quiero concentrarme, dice, para terminar lo de la tierra, dice, termina diciendo que produzca según su género. Y así lo pasó y dice, y Dios que era bueno, y fue la tarde de la mañana el día tercero. Dijo luego Dios, haya lumbreras. Esa palabra lumbreras, en la palabra original en que fue escrita la palabra de Dios, esa palabra lumbrera significa Maor. Maor es la palabra original. Dice, haya Maor, ¿en dónde? Y lo dice en dónde. En la expansión. ¿Cuál es la expansión? La que él dijo en unos versículos anteriores. Haya lumbreras. ¿En dónde? Acá, en la expansión. Esta es la expansión. Dijo que hayan Maor, hayan lumbreras. ¿Qué es una lumbrera? Esa palabra Maor significa un dador de luz. Esto es un Maor. 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 ¿Tengo que interpretar las escrituras o Dios nos ha llamado a creerlas? Yo elijo creerlas. Porque al que tiene, se le va a dar más. Pero el que no tiene, el que no cree algo elemental, y está pensando que Pitágoras, Sócrates, aunque ese tipo sí dijo algo cierto, vivió antes de Jesús. Y él dijo algo interesante, y yo en eso sí me saco el sombrero porque reconoció algo. Dijo, Sócrates, solo sé que no sé nada. Su discípulo Platón, Aristóteles, Copérnico, Newton,
si no se sujetan a lo que dice Dios, están envanecidos y no saben nada. Por eso dice Pablo a Timoteo, dice, ten cuidado de los argumentos de la falsamente llamada ciencia, que siguiendo algunos fueron extraviados de la fe. Pablo sabía de lo que estaba hablando. Los argumentos de la falsamente llamada ciencia, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que dicen ni lo que afirman. Dios, como ellos no tuvieron cuenta y no quisieron conocer a Dios en la sabiduría de Dios, entonces Dios también le dio la gana de salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dice, queriendo ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y como no tuvieron tener en cuenta a Dios, porque lo que de Dios se manifiesta les es manifestado por medio de la creación, de modo que no tienen excusas, porque la creación de Dios, y por cierto, Von Braun, un alemán nazi, que en la operación Paperclip, en la cual Estados Unidos secretamente, no algo oficial con la aprobación del Congreso, sino que por el costado secretamente trajeron a cientos de científicos alemanes, y uno de ellos, Von Braun, que es el que inventó el rocket, el rocket grande, con el cual llegaron a la luna, se supone. Cuando él muere, en su lápida citó el salmo que dice, los cielos son la obra de tu mano y declaran tu firmamento. Y como ese versículo es tan lindo, lo voy a abrir para ver si lo memorizamos. Salmo 19, 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. En la lápida de Bob Brown, murió medio enfermo. Antes de morir se dice que habló con su secretaria, que le confesó muchas cosas, pero lo interesante es que en la lápida de este hombre quiso que pusieran el Salmo 119, versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento. Como leímos, Dios hizo el firmamento como un espejo fundido, duro. A él le gustó que en su lápida aparezca eso. Interesante. Bueno, entonces dice que en el día 4 dijo Dios, haya lumbreras. ¿En dónde? En la expansión de los cielos. Y dice, ¿para qué? Para separar el día de la noche, número 1. O sea, quiere decir que cuando él dice que hayan lumbreras, dice para qué. ¿Se acuerdan al principio que Dios quiso separar la luz de las tinieblas? Porque dijo, era bueno separarlo. Entonces, Él quiso que hayan lumbreras en los cielos. ¿Para qué? Para que nosotros, cuando subamos nuestros ojos, veamos luz y sepamos la diferencia entre la luz y las tinieblas. Simple como eso. Entonces, dice que sirven para separar el día de la noche y también, número 2, y sirvan de señales para las estaciones, para días y para años. Hay una palabra que dice señales y para las estaciones. En una palabra en hebreo que esa palabra significa para yo tener citas con los hombres. Es una palabra un poco más complicada, no voy a complicar más la enseñanza, pero Dios crea las lumbreras, se puede decir para 3 cosas. Para separar la luz de las tinieblas. Número 2, para hacer citas con el hombre, por eso que en el pueblo de Israel festejaban las lunas. Por eso Pablo decía a la iglesia, celebráis las lunas llenas, los días de fiesta, y Dios las puso efectivamente para tener una cita con el hombre. Y otra razón es para que sirvan para las estaciones.
¿Qué significa eso? Que en esas leyes que Dios pone es que Él establece las estaciones del año. Volviendo a Génesis capítulo 1, cuando Él crea las lumbreras, que significa Mahor, ¿sirven para qué? Para alumbrar. Entonces, Él dijo e hizo Dios las dos grandes lumbreras. Esa palabra grandes lumbreras, ¿qué significan? Significan que esas son las más grandes, ¿no? O sea, está claro, dice que Dios hizo lumbreras. Vamos a suponer, esta es una lumbrera, otra lumbrera, y hizo muchas. Pero a Dios le gustó decir que hizo dos grandes, o sea, una como así y otra como así. O sea, se puede ver que hay lumbreras, pero hay dos grandes lumbreras. Y dice, ¿cuáles son? La lumbrera mayor, dice, para que señoree en el día. Y dice, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Entonces, vamos a ponerlo en perspectiva. Dice la Biblia que hizo lumbreras. Hizo, dice, la lumbrera mayor y la lumbrera menor. Una para que alumbre en la noche y otra, ¿para qué? ¿Para que refleje la luz del sol o para que alumbre en la noche? Este aparatito que está acá es un aparato que me costó como $20. Cualquiera lo puede comprar. Es un termómetro con rayos láser. O sea, si apunto aquí a esta superficie, puedo tener la temperatura en grados centígrados o en Fahrenheit, dependiendo lo que yo quiera. Por ejemplo, aquí mide 75 grados. Si yo apunto a la luz, esa que está ahí o la de acá, a ver, voy a apuntar esa de ahí, me da 104 grados Fahrenheit. ¿Qué significa eso? Significa que hay diferentes temperaturas, que esta temperatura en esta superficie es una y allá junto al calor es otra. ¿Y de qué estoy hablando? Después hablaremos de ese tema. Aquí estamos para aclarar la palabra de Dios y para probar lo que es un fact, un hecho. Voy a demostrar con este simple experimento lo que dice Dios es verdad, que Dios creó al sol con su luz. Primera de Corintios dice, una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna y otra es la gloria de las estrellas, porque una estrella es diferente de otra en gloria. ¿De qué está hablando? Está hablando de que el sol produce una luz diferente a la de la luna y la luna produce una diferente luz que la de las estrellas. ¿Dónde está eso? En 1 Corintios capítulo 15. Dios lo dice muchas veces. Jeremías capítulo 31-35 dice que Dios hizo el sol para que dé luz en el día y las leyes de la luna y las estrellas para que alumbren en la noche. ¿Qué significa eso? Que con este aparatito yo mismo personalmente un día me di una noche linda de luna, porque la luna da una luz linda, y medí la temperatura de la luna y medía, y lo tengo registrado en mi Biblia, lo tengo registrado juntamente en Jeremías, y lo quise registrar en Jeremías 31, versículo 35, dice, así ha dicho Jehová, que da el sol para luz, o sea, ¿para qué da el sol? Para que alumbre. Para el día y las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche. Entonces, con este aparatito que me mide la temperatura, en una noche de luna, yo medí la luz que produce la luna en una noche oscura y me dio 62 grados Fahrenheit. Entonces, cuando me puse
en un lugar oscuro donde la luz de la luna no daba, o sea, en otras palabras, la sombra, donde había sombra, la temperatura era 72 grados, 10 grados más caliente. Pero a mí me habían dicho que la luna refleja la luz del sol. Quiere decir que debería ser la sombra más fría, pero era 10 grados más caliente. En otras palabras, estoy demostrando científicamente lo que la palabra de Dios dice es así. Y ustedes lo pueden probar también. Cualquiera lo puede hacer. Miles de personas ya lo han probado en el mundo entero. Y cada vez siempre da el mismo resultado donde quiera que hagas la prueba. No sé si me han entendido lo que estoy hablando. Pero el que tiene oídos para oír, que oiga. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de ¿quién? De los incrédulos. Dice la palabra de Dios que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Jesucristo vino y lo dijo de esta manera: ahí viene el príncipe de este mundo, el cual no tiene nada de mí. Primera de Juan dijo: el mundo entero está bajo el maligno, pero nosotros, dice, Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Primera de Juan capítulo 5 versículo 20. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando de que si no creemos lo simple de su palabra, estamos en peligro de ser engañados, y mucha gente va a ser engañada muy pronto. Escrito está. Lo primero que salió de los labios del Señor cuando sus discípulos dijeron: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señales hay de tu venida? Invariablemente lo primero que salió de sus labios fue: miren que nadie los engañe. Entonces, estamos hablando de la creación, que cuando el Señor Jesús, porque por Él fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, todo fue creado por Él y para Él. Hebreos dice que los cielos y la tierra fueron creados por Él, que Él sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Entonces, estamos leyendo que cuando Dios crea las lumbreras mayor para que alumbren en el día y en la noche, son lumbreras que tienen luz propia. Eso es lo que dice la Biblia y lo estoy demostrando científicamente, y usted lo puede ver usted mismo con este aparatito. Porque si fuera que la luna refleja la luz del sol, entonces la sombra tendría que ser más fría, y es más caliente, mucho más caliente. Quiere decir que son dos luces diferentes. Quiere decir que la palabra es verdad. Quiere decir: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, cuando Él dijo: haya lumbreras para que alumbre, y dijo ¿para qué? Para que alumbren, para que sirvan de señales y para las estaciones. Y como había dicho, esa palabra es otote. Otote en el hebreo, que significa es una evidencia, un augurio, y modim, que significa una cita. O sea, por dos cosas: como una audiencia, una evidencia, una marca, un augurio, y como una cita que Dios quiere tener siempre con su pueblo. Y dice la Biblia, Génesis 1:15, y sean por lumbreras, y dice ¿en dónde? Marcos capítulo 13, versículo 23. Jesús hablando a sus discípulos: he aquí, mirad, se los he dicho todo antes. Todo antes. Pero solo cuando Él resucitó se apareció, y solo cuando Él les abre el entendimiento y dice ¿para qué? Para que comprendiesen las Escrituras. Y entonces después le dice: porque así está escrito y así fue necesario que se cumpliese, que el Cristo padeciese y luego resucitara, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Pero Él dijo: así estaba escrito y así fue necesario que se cumpliese. Pero
fue solo cuando les abre el entendimiento. Lucas capítulo 24, versículo 45, les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Estamos enseñando las Escrituras, cómo fue que Dios creó y cómo son las cosas. Si no, no vamos a entender el gran engaño que va a venir a esta tierra y que ya está en acción el misterio de la iniquidad. Entonces, para terminar, dice que las puso Dios, y dicen dónde las puso. Las puso en la expansión de los cielos. ¿Dónde las puso? Acá. No las puso acá. No las puso acá, las puso en la expansión aquí. Y dice, para alumbrar sobre la tierra. Para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Repito, ¿para qué hizo las lumbreras y las puso en la expansión? Para alumbrar sobre la tierra. ¿Por qué? Para separar la luz de las tinieblas. ¿Por qué? Porque en el primer día le gustó la luz. Y cuando Él hace toda su creación, Él quiere que los hombres que habitamos acá, que fuimos creados no en el día cuarto, sino después, cuando ya estemos aquí, Él quería que diferenciemos lo que es luz y tinieblas. Vamos a quedarnos allí y vamos a seguir después y vamos a seguir avanzando en este conocimiento de la verdad. La Biblia dice que si escudriñáramos su palabra como tesoros, como a plata la buscaremos, entonces entenderemos el temor de Jehová y llegaremos al conocimiento de Dios. Y me despido diciendo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hasta otra oportunidad.